Buenos días a todos. Una vez más damos inicio a otro conversatorio de nuestra aula política joven, esta vez con un tema que no podía tener más actualidad, que ya hablaremos durante la conversación, porque bueno, hoy justo hay una noticia muy relacionada con el tema. En este caso, como ya sabéis, el formato del conversatorio, más que todo, es una conversación entre el ponente y nosotros, un poco después darle preguntas al público y que sea pues un diálogo ameno, directo, para poder un poco analizar las diferentes posturas del tema e intentar buscar algunas respuestas, ¿no?, al final a estas interrogantes. La pregunta es España un poco jugando con ese lema que durante muchos años estuvo presente durante el régimen de Franco, y un poco saber un poco estas identidades y estas particularidades de las regiones y comunidades autónomas en España. Y para este tema hemos traído a un ponente de lujo, una vez más, miembro de nuestra aula política senior, por decirlo de alguna forma, y que es muy conocido en la casa porque de hecho llegó a ser su presidente. Doy la palabra ahora al director Antonio Alonso para que lo haga la presentación formal y bueno, de una vez más dar la bienvenida a este conversatorio, en este caso correspondiente al mes de marzo. Director. Muy bien, muchas gracias José y muchas gracias Alfredo por haber accedido a venir aquí a este conversatorio, porque en fin, tienes una agenda bastante ocupada, eres una persona pues muy importante, lógicamente, dentro de la vida pública española, y efectivamente pues no es fácil que hagas un hueco en tu agenda para venir, así que te lo agradecemos, y agradecemos también por supuesto la presencia de las personas que han venido a presenciar este conversatorio y a participar activamente en él a través de preguntas, por supuesto, y luego pues también gracias a los que nos están viendo, están participando también, dejando sus comentarios en el canal de YouTube. Muy brevemente diré que Alfredo Dagnino Guerra es pues licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es letrado del Consejo de Estado desde el año 1992. Y yo por lo que le conozco es por su ser católico y su participar en la vida pública a raíz de su pertenencia a la Asociación Católica de Propagandistas. Nos conocemos, si no recuerdo mal, casi ya vamos hace 20 años, de camino a 20 años. Cuando le conocí no era todavía presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, pero pues al poco tiempo, ya a partir del año 2008, si no recuerdo mal, 2006, a partir del año 2006, durante 4 años fue presidente de la CDP y por supuesto, por lo tanto, canciller, gran canciller de esta universidad y bueno, y de todas las otras universidades de CEU, porque era digamos, el director de ese grupo educativo CEU. No voy a decir por todas las universidades que ha pasado, todos los másteres que tiene, el doctorado en Derecho Público en la Universidad Complutense, eso sí, lo vamos a subrayar porque tiene mucho que ver con el tema que nos preocupa, pero sobre todo voy a subrayar, digamos, toda la cantidad de horas y de profundidad que ha dedicado a reflexionar en torno a este tema que nos ocupa, que en el fondo es pues la dicotomía entre unidad de España y las autonomías. Y si te parece, bueno, pues podemos empezar por ahí precisamente, por esa pregunta, si es realmente una dicotomía, si es realmente, digamos, son dos conceptos que no pueden casar bien, la unidad de España y el concepto de las autonomías tal y como se ha desarrollado en los últimos 40 años. Bueno, pues un poquito por ahí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y como no puede ser de otra manera, aquí estoy, como tú me has dicho, es mi casa, el aula del instituto y el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas, con lo cual para mí no es ni mucho menos un deber, sino todo lo contrario, Y os lo agradezco mucho y os felicito por esta iniciativa que es maravillosa, porque yo siempre he creído que hoy los contenidos editoriales se tienen que distribuir hoy de otra manera y llegar a la opinión pública, y esto es vital adaptarse a los medios y a las circunstancias de hoy. Y doblemente por el tema, porque es una de las cosas esenciales que nos están pasando, lo sabemos bien en el aula, que le hemos dedicado mucho tiempo a este asunto y que nos preocupa. Y que probablemente no somos conscientes de la enjundia de este tema y de las consecuencias en todos los órdenes, político, jurídico, empresarial, económico, comercial, cultural, que tiene esto, y que mientras que tengamos esto en la agenda política como estamos,
eso va en detrimento, eso es un lucro cesante político, va en detrimento de otras cosas a las que hay que dedicar tiempo con inteligencia estratégica, es decir, ¿cuál es el proyecto de España que queremos para los próximos 50 años? Entonces, voy directo a tu pregunta. Unidad, diversidad o descentralización. Yo creo que no es incompatible. O sea, no es conceptualmente incompatible ni mucho menos. Es más, en la Constitución se parte de la premisa de la unidad política y de una diversidad territorial. Fruto de una reflexión que se hizo, largo de explicar, pero que podríamos luego entrar en la transición, de intentar satisfacer unas aspiraciones regionales que probablemente, en mi opinión, yo tengo una cierta posición crítica con la deriva autonómica que ha tomado el asunto, pero que sobre el papel era la idea de una descentralización regional, una sana descentralización regional. Entonces, yo creo que ahí hay que distinguir dos planos, lo digo incluso para los que nos puedan escuchar. El plano del modelo de descentralización territorial, o sea, el modelo de organización territorial del Estado, y otra cosa es el tema del nacionalismo separatista y el embate del nacionalismo, que son dos temas absolutamente interrelacionados, pero distintos. Entonces, yo, respondiendo a la pregunta, el problema es que cuando uno diseña el modelo de organización territorial tiene que tener en cuenta, primero, esto es como cuando uno va al sastre y se hace un traje. Se hace un traje que se adapte al cuerpo. Entonces, el modelo de organización territorial tiene que adaptarse a la peculiar idiosincrasia de una nación. ¿En qué? Pues su historia y su tradición. ¿Por qué es un modelo federal de Estados Unidos? Porque ha nacido de la diversidad de unas colonias que se emancipan, que forman una confederación y luego una unidad diversa en forma federal. Es el caso de Alemania, que viene la Confederación del Rin bajo el motor de Prusia y es una realidad diversa. ¿Qué traje encaja? El federalismo. Italia es otra historia con su regionalismo, nuestro modelo es inédito. Pero hay que ver la historia y la tradición, el tamaño del Estado, la capacidad de eficacia en la gestión de los asuntos públicos y la sostenibilidad. Digo sostenibilidad financiera, porque esto es una estructura política y administrativa que hay que sostener. Y ese es otro problema, si es excesiva o no para nosotros. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, unidad y diversidad es compatible, pero sobre unas premisas. Que autonomía no es soberanía, como dijo el Tribunal Constitucional desde sus pronunciamientos más tempranos. Incluso autonomía política jamás puede ser soberanía, y por tanto no hay un derecho de secesión, ni un derecho a decidir, ni un derecho a autodeterminación, que es incompatible con el orden constitucional. Y por otra parte, bueno, eso exige una cosa que ya no se da, y esto es muy importante, la lealtad institucional. El sistema funcionará siempre y cuando haya lealtad institucional entre los actores, y hoy, desgraciadamente, ya no se da. Un poco, Alfredo, a raíz de esta última parte que has comentado, subrayo esto de que autonomía no es soberanía, porque bueno, el discurso político está muy presente, y has hablado de esta lealtad institucional. Yo recuerdo las veces que he estado con un encuentro sobre la Constitución, la última vez con Miquel Roca, él hablaba que muchos de los problemas actuales de España no derivan de la Constitución en sí, sino la deslealtad constante a esa Constitución. Llegados a este punto, ¿cómo ves que se puede defender ese Estado de Derecho y España en su conjunto ante esta deslealtad que has comentado y que, bueno, esto comentaremos justo la última noticia? Vamos a ver. Yo creo que, estando de acuerdo con la afirmación de Miguel Roca de que hay una deslealtad institucional y en buena parte es consecuencia de un proceso, yo creo que hay, siendo justos, hay tres, o sea, las deficiencias a las que se ha llegado en el desbordamiento del modelo de organización territorial, hay cosas imputables a la Constitución. Yo creo que nuestra Constitución es más que aceptable, pero tiene sus defectos técnicos en un punto, que es el título octavo. A mi modo de ver es un modelo inédito que toma cosas de realidades diversas que tienen que encajar trabajosamente. En segundo lugar, creo que es un modelo excesivo para el tamaño de España. 17 sistemas con sus parlamentos, con un sistema muy complejo de reparto constitucional de competencias. Y creo además que es un sistema que tiene un mal endémico de origen, que es que está abierto. O sea, se hace a golpe principio dispositivo y eso ha generado un desbordamiento. En su 80% creo que es el proceso autonómico, como dice Miguel Roca. O sea, creo que lo que ha venido después ha desbordado hasta el punto que yo creo que se puede decir, yo lo he afirmado ya por escrito y de manera oral muchas veces, y lo he dicho aquí en esta casa, que se ha producido lo que se llama una mutación constitucional. Jelinek,
en el siglo XIX escribe un tratado que se llama sobre las reformas y las mutaciones constitucionales. Dice, una cosa es la reforma constitucional, que es la revisión de la Constitución, observando sus requisitos y un procedimiento de introducción formal. Y otra cosa es la mutación. Cabe transformar un sistema sin modificar un ápice en la letra de la Constitución cuando se obran determinadas transformaciones de una manera indirecta o oblicua. Eso ha pasado, y eso sería largo explicar, lo podemos hablar después si queréis, pero se ha producido esa mutación, de tal manera que el modelo que refleja la Constitución no tiene nada que ver con el modelo que refleja la realidad hoy de nuestro sistema institucional, y eso es un problema. Y luego hay que decir también, y esto yo lo digo con respeto pero con firmeza, el Tribunal Constitucional ha sido también un elemento en parte perturbador. Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, que claro, ¿qué son sentencias interpretativas? Es decir, esto no es constitucional si se interpreta así. Si no se interpreta así es contrario a la Constitución, pero claro, no hay ningún mecanismo posterior de control, ni un sistema procesal de control de esas sentencias interpretativas. El recurso de amparo ha quedado desbordado. El recurso de amparo se ha convertido en una tercera instancia. Yo les pongo un ejemplo. Bildu es hoy un partido legal porque el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que revocó una sentencia del Supremo que entró en algo que no puede hacer, que es valorar las pruebas que se hacen y se practican los autos en la jurisdicción ordinaria. Bueno, pues eso tiene sus consecuencias. El recurso de amparo no tiene parangón en el derecho comparado. Y luego ha habido sentencias que no se entienden. La sentencia del año 95 sobre la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña no se entiende. No se entiende porque la Constitución es clarísima en su artículo 3. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todo español tiene el derecho a conocerla y el deber de conocerla y el derecho a usarla, en cualquier lugar del territorio nacional. Por tanto, hablar español en España no puede ser un problema, y hoy lo es en determinados lugares. Y luego el Estado ha renunciado a ciertas competencias que no son propias. Por ejemplo, la alta inspección, que es la inspección federal del derecho alemán, es algo que el Estado tiene y tiene sus mecanismos y sus resortes. No se ha ejercido. Si se hubiese ejercido la alta inspección en materia de educación y de enseñanza, pues probablemente a lo mejor no hubiesen pasado ciertas cosas en Cataluña en Vascongadas, o no se hubiese colonizado la mitad de Navarra con icastolas ilegales durante muchos años. Entonces, todo este conjunto de circunstancias las metes en la coctelera, lo agitas y tienes un sistema desbordado, Soluciones es complicado, porque cada vez que pasa más el tiempo la solución es más difícil. Las soluciones ya no son a golpe de clic inmediatamente, no. Lo que exige es una concienciación muy grande del problema, cosa que yo no la veo generalizada a día de hoy. En segundo lugar, tiene que cambiar la coyuntura política también, porque claro, formaciones políticas que en su ideario, por llamarlo de alguna manera, está la destrucción de la nación, es difícil que la solución pueda venir por ahí, porque es el enemigo en casa. Y creo que la solución, en el sentido de cosas que se podrían hacer, sin caer en posiciones maximalistas en política, sino siendo posibilistas y pragmáticos, lo que exige es voluntad política. Y por tanto, que haya un porcentaje amplio de electorado. Yo siempre he creído que algún día se tendrá que poner de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, lo pudieron hacer en el pasado, y desgraciadamente no lo hicieron, para una labor de operación política de puesta en orden. Pero yo incluso digo que esta operación política de puesta en orden, para mí es tan trascendente como puede ser la restauración en 1876 o la transición en 1975. Y eso yo estoy convencido de que pronto o tarde vendrá. Perdón, es que has dicho antes pues que es un sistema abierto. Entiendo que lo que querías decir era que cada vez las comunidades autónomas pueden ir cogiendo, no es que deban, pero pueden ir cogiendo cada vez más competencias, y la cuestión es, lógicamente dentro de la Constitución parece que es una dinámica que puede ser reversible, es decir, que se puede dar la vuelta, así como un día coges competencias, hoy la puedes dejar, y por otro lado está el tema del 155, es decir, que el propio Estado central, la Administración General del Estado, puede decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y te quito esas competencias. No sé cómo lo ves eso, si es factible, si es reversible. Bueno, entonces, aparte de esto que acabas de explicar, de que es un proceso, digamos, más político-social, sí, pero desde el punto de vista legal de la Constitución, si es reversible. Vamos a ver, cuando yo digo que el sistema es un sistema abierto, no es solo por las competencias, sino que, por ejemplo, la Constitución no dice cuántas comunidades autónomas tiene que haber, sino que es un proceso que se inicia en la transición. Inicialmente se dijo
no tiene por qué haber comunidades autónomas en todo el territorio nacional. Que las tengan las regiones que plebiscitaron con la Segunda República. Cataluña, Vascongadas y Galicia. Y el resto, territorio común. Una especie de Italia donde hay dos regiones con dos velocidades distintas. Regiones de estatuto especial y regiones de estatuto común en el sistema constitucional italiano. Eso no se hizo así y se proliferó la famosa frase el café para todos. El café para todos es la frase que profiere Manuel Clavero Arévalo, catedrático de Derecho Administrativo y ministro de Administración Territorial, que dice no, todos son comunidades autónomas. Y entonces, con arreglo a la Constitución, quien pueda promover las iniciativas que las promueva. Y claro, Madrid es comunidad autónoma. Madrid podría ser distrito federal, como es México, como es Washington, del distrito federal. Cantabria, comunidad autónoma Cantabria, La Rioja, Murcia. Pero pudo ser Almería. Se quiso que Andalucía Oriental plebiscitase y tuviese una comunidad autónoma propia. Entonces, hubo un desbordamiento porque es un sistema abierto. Segundo, la Constitución prevé dos velocidades, o sea, dos comunidades autónomas de dos velocidades. Las de vía lenta y las de vía rápida. Las de la vía rápida, que es la competencia plena, eran las históricas, más Andalucía. Y las otras eran el resto. Pero hubo un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el año 93 que dijo, vamos a equiparar a todas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te sientes especial, si te hacen igual a otros, ¿quieres más? Y eso es lo que pasó con Vascongadas y Cataluña, que querían más. Y eso generó miméticamente un efecto en los demás, la famosa cláusula Camps. Hoy vamos a tener un encuentro. Pues meten el Estatuto de Valencia, que yo quiero tantas competencias como tengan la que más. Entonces, bueno, se ha generado una dinámica que no solo tiene el problema nacionalismo, que es un gran problema, sino el particularismo. Es decir, estamos en lo particular. Y eso se ha reflejado en la cultura. Yo les propongo que examinen los libros de texto que se enseñan en las diferentes comunidades autónomas, que están autorizados por la Administración, porque los libros de texto se autorizan por la Administración y se prescriben para su utilización en los centros escolares. Bueno, pues la gente sabe la geografía y la historia de Madrid, con pelos y señales, pero no de España. Entonces, se ha ahondado en lo particular frente a lo común, y eso ha hecho que haya un detrimento grande de la cultura, la tradición, la historia de España. Y eso es una realidad. Eso es una realidad con todo lo que eso comporta. El fomento del particularismo frente a lo que nos une y en una tradición cultural e histórica propia. Soluciones legales, vamos a ver, las soluciones políticas en el sentido que la cobertura es política. Soluciones técnicas. Pues yo distingo dos planos. Un plano, digamos, maximalista, es decir, si se dan las condiciones políticas, ¿yo qué haría? Reformar la Constitución. Pero reformar la Constitución no para hacer lo que algunos quieren, sino lo contrario, para afianzar el sistema constitucional de 1978. Ese sistema que tiene, digamos, que un trasfondo espiritual de reconciliación y de concordia, tiene unos defectos. Pues hagamos los ajustes para purificar esos defectos sanamente y construir en positivo, manteniendo el trasfondo espiritual y la esencia del sistema. No quebrarlo como quieren algunos, porque en lo que estamos es en la voladura del sistema de 1938 para cambiar de régimen. Eso es en lo que estamos, y eso es lo que algunos quieren. Y eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Y concienciar a la sociedad de que eso no es bueno, porque eso va a traer fracturas, cuando menos, sociales y civiles. ¿Reformar la Constitución para qué? Bueno, pues yo creo que habría que, en el preámbulo, pues habría que fundamentar adecuadamente lo que significa la nación y las regiones. Habría que eliminar del artículo 2 la expresión nacionalidades. Habría que derogar el artículo 152, que permite transferir competencias del Estado a las comunidades autónomas, de tal manera que se puede vaciar y desangrar competencialmente del Estado sin límites. Hay que reformar los artículos 148 y 149 para hacer más racional y positivo el reparto de competencias, donde hay competencias que tienen que permanecer en el Estado, por ejemplo la enseñanza y otras cosas que afectan al interés general y a la unidad. Y perdona, fíjate que la enseñanza en principio se descentraliza porque se afirma desde la ciencia política que es mucho mejor, que hay ciertas cosas, ya ni siquiera competencias, sí, cosas que estén más cerca del ciudadano. Es decir, si necesitas cambiar los pupitres del colegio, pues es mejor ir aquí al lado a pedir que te den dinero para cambiar esos pupitres que no irte a cogerte el autobús, irte a Madrid, cuando no existía el teléfono, lo que sea, ¿no? Entonces se pone la excusa de que es mejor que eso se gestione desde aquí que no desde Madrid.
pero claro, no se tiene en cuenta todo eso que ha dicho antes de que se particulariza todo, ¿no? Y efectivamente una cosa es la historia que se estudia, y la geografía, y la lengua, y las naturales incluso, que se estudia en Madrid, que la que se estudia en Valencia, que la que se estudia en Andalucía o Castilla-La Mancha. Pero una sana descentralización con el rol del principio de subsidiariedad que haga más cercana la gestión de los asuntos no exige tener 17 parlamentos autonómicos, ¿eh? O sea, se puede establecer un sistema de descentralización administrativa a nivel regional. Por ejemplo, esto lo estudiamos aquí en el aula y está puesto negro sobre blanco. Diputaciones regionales. O sea, ahora hay municipios, ayuntamientos, provincias, diputaciones provinciales, diputaciones regionales que puedan gestionar áreas de acción administrativa a nivel regional, pero sin la complejidad de una institución o de un entramado institucional como las comunidades autónomas. Bueno, luego yo creo que hay que abocar competencias del Estado a las comunidades autónomas, y eso si se da la circunstancia de un gran pacto político que permita reformar la Constitución. Como eso no es viable hoy, ni lo va a ser a corto, seamos realistas, pues lo que habrá que hacer es, en primer lugar, porque por ejemplo esto implica también reformar el sistema electoral. Los partidos nacionalistas están sobrerepresentados en las Cortes. Esto técnicamente se puede hacer, sin que sea discriminatorio. Por ejemplo, exigir la presentación de listas electorales en determinadas circunscripciones como mínimo. Y eso no es discriminatorio, pero lo sería para cualquiera, aunque tendría un efecto sobre los partidos nacionalistas. Y luego está el escenario de que no sea posible una reforma constitucional y haya que hacer cosas sobre la base de mayorías contingentes buscando el bien posible. Y ahí tenemos un escenario más reducido, pero donde se pueden hacer cosas también. Porque no olvidemos que hay muchos mecanismos del Estado, no solo de control, sino de gestión, que no se han utilizado o se han infrautilizado. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, primero, que de futuro hay que racionalizar el sistema y mejorar una estructura política y administrativa, porque no es sostenible. O sea, nosotros hay que hacer llegar a los ciudadanos el convencimiento de que tenemos unos presupuestos generales del Estado hipotecados. Hipotecados por un sistema de prestaciones públicas que hay que mantener razonablemente, pero por una cosa que se llama el servicio de la deuda. O sea, nosotros tenemos una deuda pública que alcanza el 107 del PIB, y eso hay que pagar los intereses. Entonces, por ejemplo, ahora la inversión en infraestructura está muy limitada en la obra pública porque no hay dinero. Y todo se hizo gracias a los fondos de cohesión de la Unión Europea, pues ahora conservar las infraestructuras, que es tan importante como hacerlas, cuesta, y ahora vamos a ir a un régimen de copago. Pero claro, de copago con la presión fiscal que llega al 50%, pues poco a poco eso es un empobrecimiento progresivo de ciudadanía de clase media. O sea, todo esto tiene unas implicaciones mucho más amplias y grandes de lo que inicialmente se puede prever, y por eso hay que tomar conciencia de que esta dinámica en la que estamos hay que cambiar de rumbo y reconocer los errores, a mi modo de ver. Un poco entrando en la actualidad, iba a hacer otra pregunta, pero quiero entrar ya en esto a partir de lo que ha comentado, que la verdad creo que lo ha explicado de una manera bastante clara, bastante transparente. Hoy despertamos una noticia, que bueno, que ya se estaba ya comentando, pero ya casi oficial, que se ha cedido la competencia, otra más, a Cataluña en materia migratoria, y que fue un pacto que se ha llegado el actual gobierno para poder sostenerse con la debilidad parlamentaria que todos sabemos que existe. Me gustaría que un poco valorara esta nueva cesión de competencia en materia migratoria, y a partir de esto que ha comentado, que es totalmente real, ¿no? Que pueden otras comunidades pues, pedir lo mismo, decir, bueno, si Cataluña ya tiene competencia en extranjería y en control de fronteras, ¿por qué Murcia no puede tenerlo? ¿Por qué Canarias no puede tenerlo? ¿Cree que vamos hacia ese escenario? ¿Y cómo valoras esta nueva cesión que se ha hecho al nacionalismo catalán? Bueno, vamos a ver, para mí esta nueva cesión no es nueva, es la tendencia en la que hemos estado desde hace muchos años, que se inicia con Felipe González, cuando el pacto cumplió con los años las primeras cesiones, porque necesita complementar su mayoría para gobernar. Yo quiero recordar también que esto es una cosa que no afectaba a los diferentes partidos, o sea, Aznar, recordaréis que el pacto en Majestic, que permitió en el año 96, cuando el Partido Popular no tuvo mayoría absoluta, gobernar, pero se cedió el tráfico en Cataluña. Es decir, en Cataluña no está la Guardia Civil de tráfico, está la Policía Autonómica, porque solo ahí se cedió. Luego vino el País Vasco recientemente. Pero se transformó, por ejemplo, los puertos del Estado, cosa que no es menor. O sea, sabéis que hay puertos del Estado y puertos de las comunidades autónomas. Los puertos del Estado son de interés general y por tanto son nuestros, o sea, es del Estado, y por tanto los órganos rectores los tendría que nombrar el Estado. Bueno, hoy, desde el año 96, los presidentes de los puertos de interés general del Estado no los nombra el Estado, o mejor dicho,
se nombran por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros a propuesta de las comunidades autónomas. Hoy hay presidentes de puertos de interés general que son de nombrados por el PP, o sea, con un gobierno socialista. ¿A qué voy? Pues que se han ido haciendo concesiones permanentes al amparo de la Constitución que se han excedido y que son consecuencia ¿de qué? Pues de que las minorías nacionalistas son necesarias para gobernar. Aquí en el aula se han propuesto una serie de medidas, como bien sabes, para evitar estas cosas, pero esa es la realidad. Mientras que las minorías nacionalistas condicionen la vida política de la nación y la gobernanza, esto es muy complicado, porque nuevas cesiones. Claro, esto es lo que, cuando yo hablo de la mutación constitucional, es que estas competencias, ya la inmigración, son competencias que tocan incluso, hombre, políticas, no digo la política exterior, pero políticas que afectan también a la relación con terceros estados, en la Unión Europea, y por consiguiente, o sea, la idea confederal, que no está en la Constitución, pues está ahí, es una realidad cuasi confederal, donde el camino es que haya dos estados libres asociados, como Puerto Rico, Cataluña y Vascongadas, que por supuesto al ser libres asociados formalmente no son independientes, no están extramuros de la Unión Europea y tienen su estatuto jurídico-político. Y ese es el camino en el que seguimos. Entonces todo eso quiebra sustancialmente el orden constitucional. Y ese es el gran problema. Es decir, primero, la reacción frente a todo esto y cómo se puede enderezar. Siempre y cuando haya gobiernos que estén dispuestos a ceder lo que sea menester para continuar en el gobierno. Claro, llega un momento en que te tienes que preguntar, y la ciudadanía se tiene que preguntar, ¿es un bien en sí mismo simplemente resistir o preservarse en el gobierno a costa de lo que sea? Porque ese a costa de lo que sea, si lo pones en el fiel de la balanza, claro, eso ya empieza a ser manifiestamente injusto. En aspectos esenciales, por ejemplo, la igualdad de los españoles en el territorio nacional. O sea, la Constitución establece el principio de la igualdad interterritorial y no hay ningún español que deba tener derechos o obligaciones distintas en función del territorio en el que se encuentre. Eso ha saltado por los aires ya. Entonces es un gran problema que la solución técnica existe, pero el problema no es la solución técnica, es cómo articular la voluntad política que sea capaz de implementar esas soluciones técnicas. No sé si José me permite, sí. Es que, claro, se ha abierto unos cuantos melones y entonces estamos apabullados ahora mismo de a ver por dónde tiramos. Yo si quieres te planteo un par de cosas y tú eliges y luego vas respondiendo. Bueno, la primera, has hablado de la reforma electoral. Para mí es un tema interesantísimo y que tiene mucho que ver, como bien has señalado, con, pues, al final con la organización territorial del Estado. Vamos a ver, si el Senado es la Cámara de Representación de los territorios y el Congreso de Diputados es la Cámara de Representación al final ¿de qué? De las provincias, de la vida política, de los partidos políticos, pues para mí yo creo que sería bastante fácil de hacer. Yo no sé cómo está en la Constitución, pero sería bastante fácil de hacer, decir, bueno, pues si tú no tienes representación en todo el territorio nacional, pues da igual, es decir, a ti te eligen por ser representante de un partido, da igual si estás en una circunscripción o en 20, da igual. La cuestión es que a ti te eligen por ser representante de un partido. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí en España la circunscripción electoral no es la nación entera, sino que es la provincia. Entonces tú tienes votos aquí, ahí, allí y se reparten los escaños en función de esos votos que has conseguido en esa circunscripción electoral. Si se elevara la circunscripción a nivel de la nación, bueno, pues si has obtenido 200.000 votos, ya sea en Cataluña o en Andalucía, lo que sea, te corresponde pues un diputado o ninguno. Eso da absolutamente igual, ¿no? Pero la cuestión es esa, si tienes 200.000 votos y hay un partido que tiene 11 millones de votos, pues a lo mejor es que tu discurso político no ha convencido y no aporta nada al conjunto de la nación española, que esa es la cosa. Entonces, Ciudadanos, que en paz descanse, bueno, pues tenía representación en muchas provincias españolas. Bueno, claro, es que se lo han currado, han hecho una propuesta política que ha convencido a millones de personas. Si no recuerdo mal, eran millones de personas, ¿no?, los que votaron por Ciudadanos. Pues bueno, o UPyD, pues igual, exactamente igual. Ahora bien, tú eres Bildu, convences a 200.000 personas. ¿Qué peso político tienes realmente
en la vida política española 200.000 personas. Bueno, pero es que hay que atender a las minorías. Bueno, ese es otro problema, de cómo los partidos que son más mayoritarios, más grandes, pues dan cabida a otros discursos. Pero yo digo, ese es otro problema. Entonces, reforma electoral. Bueno, vamos a ver, ahí hay dos, o sea, has planteado dos cosas distintas. Una cosa es o sea, el modelo de sistema electoral frente a la insatisfacción de la falta de representación o la insuficiencia de representación política de la ciudadanía, que eso es un hecho. En ese sentido, hombre, no hay tradición, o sea, de que la circunscripción sea nacional, salvo en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Por qué? Hombre, porque al final tú eliges un diputado o un senador de tu circunscripción. O sea, la idea es que se fragmente el territorio nacional de tal manera que tú tengas un diputado por tu circunscripción. Claro, ¿cuál es el problema? Que la Constitución establece como circunscripción la provincia. Y al ser la provincia, o sea, una circunscripción amplia, tú eliges diputados en función del volumen de población de esa provincia. En Madrid, 33. Y el sistema es de representación proporcional corregido con la regla D'Hondt. De tal manera que hay unos restos que se atribuyen y eso causa distorsiones. Entonces, yo soy partidario de un sistema mayoritario anglosajón con 2 vueltas, al estilo francés. Pero es verdad que eso tiene un problema para nosotros hasta que resolvamos el tema nacionalista, y es que en Cataluña y en Vascongadas no hay diputados de partidos nacionales, y eso es un problema. O sea que es verdad que lo que en rigor puede ser bueno en general, tiene esa contingencia desfavorable para nosotros. Y luego, en segundo lugar, está si el sistema electoral puede servir alguna medida de freno para la sobrerepresentación del nacionalismo. Y yo creo que soluciones técnicas hay. O sea, en Alemania, por ejemplo, que es un modelo de bipartidismo imperfecto, es verdad que eso ahora un poco saltó por los aires, con la atomización política, pero había un partido liberal que podía unirse a los socialdemócratas o a la democracia cristiana. Claro, pero el Partido Liberal Alemán pues tenía una visión del interés general de la nación, no era un problema. Puede ser un problema pactar las políticas públicas. El problema es que si la bisagra es una formación nacionalista, tienes un problema. Y eso acumulado en el tiempo, entonces yo creo que los partidos nacionalistas tienen que tener una representación acorde a lo que son en su comunidad autónoma, en su parlamento, pero en las Cortes están sobre representados y ahí habría que articular medidas técnicas para que eso no se dé. Entonces son 2 cosas distintas, no sé si te he respondido, ¿no? Yo iba a comentar, bueno, a partir de esto, un poco por abrir otros temas, después podemos seguir profundizando. Has comentado que efectivamente esta deriva nacionalista pues cada vez sigue rebasando diferentes fronteras, ¿no? Y yo te iba a preguntar un poco reflexionáramos sobre el tema de que si esta deriva secesionista está contaminando a otras regiones. Es decir, por un lado me gustaría, ya a nivel más nacional, si ves que esta situación tan excepcional, anómala y peligrosa en País Vasco y en Cataluña puede contaminarse o ya está contaminando otras regiones, y sobre todo, estoy pensando por ejemplo en la Comunidad Valenciana, incluso en Andalucía, y hasta qué punto también está contaminando a las propuestas y proyectos políticos de partidos políticos de la redundancia. Sí, yo creo que de eso hay, o sea, eso es verdad. O sea, yo creo que, por ejemplo, la dinámica nacionalista de Cataluña lleva siendo un problema en Valencia desde hace tiempo, especialmente en Castellón, y lo es en Baleares hoy. Por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, el problema es que se ha permitido. Claro, o sea, del PP, por eso preguntaba. hay mucho dinero público, por ejemplo, la Universidad de Castellón sí. Es una universidad culturalmente pro-catalanizante. Entonces, eso acumulado durante mucho tiempo pues genera unas dinámicas. Las academias, o sea, el nacionalismo ha penetrado en las instituciones culturales con dinero público para difundir una determinada visión de las cosas. Entonces eso es así. O sea, una cosa es la influencia del nacionalismo separatista, que en el caso de Baleares y parte de Valencia es un hecho, el caso de Navarra es muy importante. Antes hablábamos de la reforma constitucional, hay que suprimir la disposición transitoria cuarta de la Constitución, derogarla, que permite todavía, fue un peaje de la transición, el que Navarra pueda incorporarse a la Comunidad Autónoma Vasca, que es la gran pretensión del nacionalismo. Porque el problema vasco es que no tiene identidad territorial. Por eso Euskal Herria es Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, el País Vasco francés y Navarra. Por supuesto que en el País Vasco francés no se han metido ni se meterán, pero el objetivo estratégico, y lo será a corto plazo, es Navarra. Ese es el gran problema que podemos tener en breve tiempo.
Entonces, y lo que sí creo que se ha generado es la influencia cultural de la dispersión. O sea, por ejemplo, en Asturias que se emprendan políticas públicas de promoción del bable, los que conocemos esa comunidad desde niños, hombre, es verdaderamente... Pues, hombre, Extremadura también están promoviendo... Ese es el efecto perverso que ha tenido el efecto desintegrador territorial. Antes he dicho que, se me olvidó decir, anteayer se hizo público, por cierto, léanlo, es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por cierto no está saliendo en los telediarios, que rechazan las demandas de las formaciones políticas nacionalistas del Procés. O sea, las sentencias que se interpuso sobre la sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal, primero el Tribunal Constitucional y ahora, anteayer, el Tribunal de Derechos Humanos. No están en los telediarios. O sea, esa es una sentencia fundamental que hay que leer. O sea, se rechazan en plano todos los argumentos que se han reunido de contrario por las formaciones nacionalistas. Pero ese cinturón cultural, social y mediático hace que haya cosas que penetren en la opinión pública o que no. Es verdad que hoy tenemos otras vías de difusión, pero bueno, también limitadamente. Pero esa sentencia que no ha calado es muy importante, ¿eh? ¿La conocían? No. Pues se dictó antes de ayer, ¿eh? Y a partir justo de esto, ya para complementar la pregunta, ¿qué elementos, un poco para darte cancha, para que nos puedas dar algunas ideas, qué elementos podríamos desarrollar para fomentar esa unidad nacional? Es decir, a partir de esta situación que has descrito y esta contaminación a otras comunidades autónomas, una identidad nacional, una unidad nacional sana y no excluyente, ¿qué elementos ves que pudiéramos estar a nuestro alcance todavía, si es que es posible todavía, para revertir o intentar revertir esto? Yo no soy pesimista en el sentido de que yo creo que las cosas tienen solución razonablemente. Ahora, cuanto más tiempo pase, la solución es más compleja, y luego además cuando hablamos de soluciones, en las gentes de bien, o creo que gentes de bien, lo que hablamos de soluciones positivas, pacíficas, legales, viables, positivas y constructivas. Indudablemente, a veces se trunca la paz civil. Puede ser perjudicialmente o para un bien mayor. Esto es una cosa que tenemos que tener presente, es que las cosas, cuanto más tiempo pasen, más difícil será enderezar las cosas. Yo creo que una de las cosas que hay que plantear es la defensa de la nación y del Estado-nación, porque la nación, lo primero que hay que tomar conciencia es que la nación no nace en 1978 ni nace en 1812. Si ustedes analizan culturalmente los hitos de las cosas que se difunden, o sea, hay espacios en blanco. O sea, no se quiere reconocer cuál es el origen histórico, la fundamentación histórica de las cosas. España es la nación más antigua de Europa, la nación, no el Estado, la nación. Y la nación es una realidad emotiva, que forma parte de una tradición, de una cultura, de una historia, de una lengua común, y que se remonta, en nuestro caso, pues casi a la España romana, a la España visigótica, a los concilios de Toledo. Ahí surge España como nación histórica. Y otra cosa es que esa nación tenga un Estado, que es un Estado-nación. O sea, todo lo que estamos oyendo durante años y años de las comunidades nacionales, del Estado, de la nación de naciones, es una nación, Estado-nación, que se fracciona en regiones fruto de un proceso de descentralización. Entonces, yo creo que la defensa de la nación y del Estado-nación, una defensa sana, que es política, que es jurídica y que es esencialmente cultural. O sea, la gran quiebra ha venido por la cultura y por la enseñanza. Entonces, bueno, sería largo de explicar aquí, lo podemos ver después. O sea, defensa política en el seno del Parlamento, en el seno de las instituciones públicas. La defensa jurídica, hoy, el otro día lo decía yo en otro sitio, que estuve con José Manuel Otero en la Universidad de Extremadura, hay que reformar el Código Penal. O sea, el Código Penal, aunque el derecho penal es la última ratio, pero protege los bienes jurídicos más sagrados. Y un bien jurídico sagrado es la integridad del orden constitucional de la nación. Ya no existe el delito de rebelión. El delito de sedición ha quedado vacío de contenido por pactos políticos con los nacionalistas. Ya el delito de desobediencia, desacato y malversación en caudales públicos no es lo que era. Bueno, es que el Estado también se defiende en esa sede, porque es una ultraprotección, o sea, la última ratio. Pues hay que tomar medidas jurídicas de reforzar la defensa de la nación. Y yo pondría mucho el acento en la cultura y en la enseñanza. En las escuelas, en la universidad, hay que enseñar la historia de España de verdad, la tradición, la cultura. Y eso no es una cosa que tenga que hacer el Estado, sino las instituciones sociales
la libre iniciativa social, o sea, tiene que haber un compromiso real, aunque pueda haber fomento o promoción desde los poderes públicos, pero defensa política, defensa jurídica, defensa cultural de nuestra concepción de la vida del mundo y sobre todo lo que es la nación española y el Estado-nación. Pues efectivamente la sociedad civil, que tú también es un tema que controlas bastante bien, también tiene o tenemos, ¿no?, un papel fundamental a la hora de reavivar esa llama de la unidad de España. Efectivamente, haciendo un poco de abogado del diablo, te diría, hombre, es que hay mucha gente que dice que la España, esa España que nace en los concilios de Toledo, actualmente, claro, ya no tiene ningún sentido, porque aquella España era católica. Esta España de hoy en día, pues, en fin, yo a muchos de mis alumnos les hago la pregunta esta para demostrar, digamos, lo poderoso y profundo que ha sido el proceso de secularización en España en los últimos 50 años, no en los últimos 100 años, sino en los últimos 50 años. Les pregunto, ¿quién es el patrón de España? No lo saben. ¿Por qué nos vamos de puente en diciembre, a principios de diciembre? Tampoco lo saben. Saben cuándo cae Navidad por las películas americanas, pero exactamente a lo mejor no saben decir o explicar, bueno, eso todavía sí, pero lo de quién es la patrona de España, pues eso tampoco lo saben. Y eso que nos vamos de puente. A lo que voy es, ese proceso de secularización ha transformado las raíces culturales, la herencia espiritual de la nación española en algo vacío de contenido, de tal manera que una vez que se ha perdido esa conexión con el origen de la nación española, pues efectivamente ya solo te queda algo artificioso, algo artificial, que es pues el Estado español, o España como mucho, o si acaso los ciudadanos tomados de manera individual, etc. Pero no hay, digamos, como un pozo cultural común a toda España, a toda esa nación. No, completamente de acuerdo. Muchas veces en geoestrategia y todas estas cosas se habla de cuál es, en una expresión coloquial, cuál es el pegamento de una nación. O sea, una nación necesita cohesión. ¿Cuál es el pegamento? Entonces, esa esencia de una identidad católica que está en el origen de España y que ha marcado su ser y su identidad colectiva, pues ese ha sido el pegamento de una cosmovisión del mundo que ha marcado la historia de una nación y que está ligada intrínsecamente a otra institución que por algo no es casualidad que también esté cuestionada, que es la corona. O sea, la llamada monarquía hispánica es una institución vertebral en lo que llamaban los clásicos la constitución material de un Estado. O sea, no la constitución, digamos, racional, normativa, contingente de un momento, sino la constitución real de un Estado. Es decir, cuáles son los rasgos y las instituciones que vertebran una realidad histórica. En nuestro caso, la fe católica y la monarquía hispánica, la corona. Entonces, es verdad que ese proceso de secularización al que has hecho referencia, pues ha obrado una transformación real de las peculiaridades de nuestra nación. Pero forma parte de la identidad colectiva y eso está ahí más allá del confesionalismo. Yo recuerdo que hace unos años, a lo mejor lo recuerdas, hubo un famoso pleito que se sustanció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la historia de un crucifijo en la escuela pública de un pueblo en Italia, en el norte de Italia, en Lombardía. Y en Italia, que es una cosa que todavía es bastante distinto a España históricamente, obligan a retirar el crucifijo. Y el director de ese centro no retira el crucifijo y recurre. Y entonces se van sucediendo las instancias hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal de Derechos Humanos, la defensa la encomiendan, a lo mejor le conocen a un profesor de Derecho Europeo de la Universidad de Nueva York, que se llama Joseph Weiler. Ha estado aquí recientemente, me parece, y vino a un congreso católico de seguridad pública y fue doctor honoris causa en la Universidad CEU Batoriba. Pues Joseph Weiler lleva la defensa de la escuela en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el alegato que está en YouTube, se puede ver, defiende la idea de la identidad colectiva de las naciones europeas. O sea, el cristianismo, ¿cómo ver el cristianismo hoy? No de manera confesional, sino como parte de una identidad que impregna. Para sostener la tesis de que el crucifijo no es un elemento de confesionalidad, sino parte de una identidad colectiva. Y es una sentencia que el asunto se ganó y es una sentencia enormemente didáctica en ese sentido. Como muchas de las que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sigue siendo hoy una referencia doctrinal. Pero fijaros qué casualidad.
O sea, fe católica, monarquía, dos elementos vertebrales en la constitución material de nuestra nación y que están cuestionados. Pero, y termino, si algo tuvo la Constitución de 1978 fue intentar superar las diferencias históricas en 4 cosas que cuando muere Franco eran absolutamente controvertidas. Una, la corona. Hay que recordar que don Juan Carlos de Borbón y Borbón, 2 días después de morir Franco, es proclamado rey como sucesor rey, a título de rey, como sucesor del jefe de Estado a título de rey. Y eso es una labor de orfebrería y de ingeniería jurídica que se introduce en la ley de sucesión a la jefatura del Estado del año 65. Pero no tenía la legitimidad dinástica, tenía la legitimidad de las leyes fundamentales. Por eso don Juan, 2 años más tarde, renuncia a los derechos y hace que coincida la legalidad jurídico-política con la legalidad, digamos, dinástica, la sucesión dinástica. Por tanto, la corona, que acepta el Partido Comunista. El Partido Comunista acepta la corona frente a la República y acepta la bandera rojigualda. Por tanto, la corona deja de ser un elemento controvertido, al menos en la transición. 2, la idea de una democracia constitucional y un Estado de Derecho, que no es lo que tenía en la cabeza el Partido Comunista. No era eso. Y sin embargo, acepta las bases en la ley para la reforma política. 3, las autonomías territoriales, la descentralización. Y 4, la cuestión religiosa. O sea que lo que había supuesto un trauma en la Segunda República y que en parte condujo a la guerra civil, la persecución religiosa, fue algo superado. ¿Y cómo se supera? Pues con una forma de aconfesionalidad positiva. O sea, nuestra Constitución no reconoce como fórmula el laicismo ideológico, o sea, la hostilidad frente al hecho religioso, sino el reconocimiento de la libertad religiosa y lo que supone en su dimensión más profunda, pero la relación cooperativa con la Iglesia Católica y con las demás confesiones. O sea, con los evangélicos, con los protestantes, que luego se hicieron las leyes de cooperación, con los musulmanes y con los judíos. Y ese es un modelo que resulta de la Constitución y la transición. Entonces, lo que más sorprende a algunos, los que no lo vivimos como protagonistas, sino que éramos muy jóvenes entonces, yo nací en el año 66, pero sí extraña y produce sorpresa, es que una generación, que son probablemente los abuelos de los que ahora mismo viven la realidad en las instituciones, tuvieron la altura de miras de superar las atrocidades de una guerra. Y porque lo vivieron en sus propias carnes, dijeron, esto no puede volver a suceder. Y entonces por eso hay 2 vectores y esto es una cosa que se tiene que enseñar y decir a las gentes más jóvenes y no menos jóvenes, es que hubo 2 elementos que caracterizaron la transición. Uno, la reforma, o sea, se quiso que no hubiese ruptura. Y esa famosa frase de Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley. Y la ley para la reforma política sirvió para eso, es decir, que no hubiese una sublevación, que no hubiese una revolución, que no hubiese un golpe de Estado, que no hubiese traumas. Y 2, la reconciliación, la concordia nacional. Esos 2 elementos, uno material y el otro espiritual, son los que conforman la transición. Que ahora salte por los aires eso, como si hubiese gente que tuviese una reserva mental frente a eso, y destruir el valor que eso supone para la sociedad española y que eso conduzca a un escenario de no se sabe dónde nos conducirá, me parece que más allá de lo territorial es algo que debemos preservar en su espíritu y luego hacer los ajustes y las reformas que hay que hacer para mejorar la situación. Solo un pequeño apunte, y es que Joseph Weiler puede parecer que como defendía el crucifijo en las escuelas y tal, puede parecer que era católico, ahora damos paso. Era judío, claro, es judío el hombre, y además va siempre con su kippah y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es un apunte para quien se pudiera creer, pensar esto, ¿no? Hay una cosa que acabas de señalar y es que es muy importante, ¿no? Que la gente que no vivió la guerra, perdón, la gente que vivió la guerra hizo la transición, la gente que no ha vivido la guerra quiere deshacer la transición. Esto a mí me parece un punto bastante irresponsable y, bueno, impresionante, ¿no? De todo punto alucinante, porque es José Luis Rodríguez Zapatero el que abre el melón ese de vamos a revisar la historia, ¿no? Abrimos el melón de la memoria histórica. A mí me parece esa ley me parece bastante irresponsable porque, claro, mis abuelos sí que vivieron la guerra y yo, por más que les preguntaba, nunca me decían nada. A mí, por ejemplo,
el hermano de mi abuela era socialista, de Martos Jaén, de los olivareros, no sé qué, vino a pegar tiros al frente de la batalla del Jarama, pues en noviembre del 37 le mataron en el frente del Jarama. A mí mi abuela jamás me dijo, tenéis que odiar a los fascistas y tal, jamás. Es decir, ya ahora se está recuperando ese odio al fascismo, pero señora o caballero, ¿dónde está el fascismo por aquí por la calle? No, siempre. Entonces, esta era la cosa a la que yo venía, ¿no? Actualmente estamos en una dialéctica, en un discurso, una narrativa de los políticos que es o fascismo o democracia, o fascismo o socialismo. Es decir, o votamos a la derecha y ultraderecha, es decir, el fascismo, o votamos al Partido Socialista. Es decir, se ha normalizado que lo que es democrático es el socialismo y toda su narrativa y toda su ideología y todo su discurso, y sin embargo lo que está enfrente, por ejemplo el Partido Popular, Vox o todo esto, bueno, pues eso hay que expulsarlo de la vida pública. Ya no tanto del Parlamento, sino pues que hay que, digamos, que en los corrillos, en tu vida privada, tienes siempre que mostrar, digamos, tu antipatía por ser del PP o ser de Vox. Hay que expulsar a esos partidos políticos y a estas ideologías de la vida pública. Ya digo, no solo del Parlamento, sino de la, pues eso, ¿no? de la corriente normal de la gente, ¿no? de la discusión en el bar, de todo ese tipo de cosas. ¿Tú esa deriva cómo la ves? Sí, eso es una realidad, pero fíjate, yo creo que este proceso que has descrito y que es una realidad, yo creo que se unen varios procesos, uno que no es, digamos, autóctono, local. O sea, fijaros los hitos y los cambios que ha habido en el panorama del mundo global hoy, en muy poco tiempo. O sea, desde la caída del muro de Berlín en 1989, lo que supuso los atentados contra las Torres Gemelas, que transformó el mundo también, desde el punto de vista de seguridad estratégica, el terrorismo global, la crisis financiera del año 2007 y las secuelas, la globalización, la tecnología. O sea, hemos vivido en muy poco tiempo una serie de fenómenos que han terminado por influir en nuestra realidad. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque yo creo que el efecto de la globalización y todo ese proceso que trasciende a nuestra nación ha llevado a cuestionar cosas que creíamos que se habían conseguido para siempre y que no es así. O sea, y la idea de la democracia constitucional, tal y como la reconocemos, está cuestionada hoy. La idea de un Estado de Derecho que somete al imperio de la ley, a los ciudadanos y a los poderes públicos, eso, hombre, vemos todos los días que hay testimonios que lo ponen en tela de juicio. Ya no digo la propiedad privada, la libertad de empresa, el libre comercio. O sea que hay que tener en cuenta que todo esto ha revuelto todas las instituciones, ha revuelto la política, la empresa, el comercio. Y yo creo que ahora lo que hay probablemente, yo lo intuyo, es una pura intuición, es una reacción progresiva a la globalización que tiene también un cierto efecto desestabilizador y que lo estamos viendo, con nuevos liderazgos, con nuevas formaciones políticas, que abren paso a la estructura, digamos, más férrea, más bipartidista tradicional, y con eso, digamos que hay nuevos escenarios y una cierta desestabilización. Y eso agrava mucho las circunstancias, Pero claro, si lo ves solo en esa lectura, digamos, más local, pues indudablemente hay un tiempo, digamos, que es un punto de inflexión, que es el año 2004, con el famoso cinturón sanitario. El atentado del 11M marca una nueva época y ahí pues hay una estrategia de aislamiento de ciertas formaciones políticas que ha llegado hasta hoy. Y luego yo creo que una transformación también del Partido Socialista que en mi opinión, y lo hemos oído aquí a personas que hemos invitado en la casa, que no se compadece con una tradición, al menos la que conocemos, y eso es un punto de inflexión también importante, con lo cual el resolver los grandes temas que tenemos que resolver no es nada fácil hoy en este panorama. Un poco para ir ya finalizando, ¿no? A partir del tiempo que tenemos disponible, yo quería, Alfredo, si me permites, tocar un tema y conocer tu opinión, que bueno, que ha pasado, pero es importante, creo que, reflexionarlo. Y es a partir de esta nación española y de esta identidad, un tema que me toca a mí personalmente, y somos los nuevos españoles. Hay 49 millones de españoles, de hecho 7 millones hemos nacido fuera de España. Y nos encontramos en el país que nos ha acogido con esta realidad que estás describiendo. Entonces,
un poco remontándonos, ¿no? Yo siempre recuerdo esa Constitución de Cádiz, que su artículo 1 dice que la Nación española es la reunión, una palabra muy bonita, el encuentro de los españoles de ambos hemisferios. Pues hoy tenemos 49 millones de personas de ambos hemisferios. Entonces, mi pregunta va en torno a esta nueva migración, que es una realidad, ¿cómo incluirlos en este proceso? Hablo en primera persona. ¿Cómo hacernos parte de esta nación española? ¿Y qué elementos pudieras darnos para que podamos ser parte de esta identidad, más allá de cada identidad personal, venezolanos, colombianos, cubanos, pero una vez que están aquí, que ya son españoles de pleno derecho, cómo integrarlos en esta identidad y cómo evitar que puedan caer en ciertos discursos identitarios o secesionistas que a la larga, pues, de cierta forma, debiliten un país que ya también es suyo. Pues ese es un tema muy interesante, de mucho recorrido, que sería difícil abordar en poco tiempo. Pero yo creo, comienzo con una que no se me olvidará, que es lo que decía Vázquez de Mella, que debía inspirar la política exterior de España. Pues los tres dogmas de Vázquez de Mella. Uno, la mirada a ultramar y la mirada a nuestros hermanos, y la acuñó la expresión la Comunidad Hispánica de Naciones. Sí. O sea, por eso, lo digo por servir un poco de cobertura a lo que te voy a decir. Dos, la unión con Portugal. Y tres, la influencia sobre el Magreb, sobre el norte de África. Estoy hablando de Vázquez de Mella, segunda mitad del siglo XIX. O sea, ¿por qué? Porque en el siglo XIX ya hay una mala conciencia de cómo se administra la decadencia española frente a nuestras tierras de ultramar. O sea, a partir de los Austrias menores, a partir de Felipe III, España entra en una decadencia histórica de manera sorprendentemente gradual e incesante hasta el siglo XX. Que se pierde Cuba, se pierden los territorios de ultramar y se pierde Filipinas. Eso es una cosa que choca. O sea, la grandeza de una nación que llega a tener lo que llega a tener y no sabe administrar la emancipación de las tierras de ultramar. Yo creo que todo esto que luego vino de las cumbres hispanoamericanas ha querido ser un remedio, pero un remedio un tanto impostado, un remedio un tanto superficial, a mi modo de ver. O sea, yo creo que España tiene la gran riqueza de América, y eso no puede mirar a otro lado. Eso no significa renunciar a Europa, ni significa renunciar a nuestros socios bilaterales o transatlánticos, pero la mirada hacia América debe ser... Y eso tiene un efecto reflejo sobre la inmigración. Entonces, yo creo que la inmigración es que aquí se hace mucha demagogia, hay que distinguir entre lo que es la inmigración natural, ordenada y regulada, y lo que es los procesos migratorios masivos. Pero si no se distingue, se hace un flaco favor. Entonces, en cuanto a la primera, o sea, lo que es la inmigración ordenada, nuestro lugar natural es Hispanoamérica, y eso se tiene que ver de otra manera. O sea, no se puede tratar igual a quienes no son iguales. Eso en primer lugar. Y luego, los estados, también sobre eso se hace mucha demagogia, tienen derecho a regular la inmigración, a ordenarla, y a aquellos, por ejemplo, que puedan contemplar una visión de las cosas incompatible con tu sistema de convivencia, establecer unas condiciones de integración. Yo recuerdo hace muchos años un seminario en FAES que era sobre el tema de la integración del Islam en la escuela y en las sociedades occidentales. Y coincidió que el Partido Demócrata Cristiano Alemán, en un congreso que hizo, no sé en qué año, no lo recuerdo bien, dedicó una ponencia monográfica a las condiciones de integración cuando ya tenía el problema turco en el corazón de Alemania. Y el Partido Demócrata Cristiano dijo, no, es que hay que establecer condiciones de integración. O sea, regular la inmigración y establecer condiciones de integración. Eso un poco asaltó por los aires en los últimos años. Entonces yo creo que, por responder a tu pregunta, creo que Hispanoamérica debe ser nuestra mirada natural, debe haber una ordenación de la integración y, hombre, hacerles partícipes de esta cosmovisión. Pero por ahí un poco la pregunta. Lo que pasa es que es verdad que hoy en los territorios y en los estados hay a veces una visión muy antihispánica. Una visión indigenista que empieza a recuperar, y sin embargo aquí empieza a haber una visión también de recuperación de ese ideal de la hispanidad. Pero yo creo que, insisto, es que la cultura y la enseñanza es un instrumento esencial en ese sentido. O sea, es difícil pensar en tomar medidas a corto que produzcan el efecto que se quiere. Yo creo que esto, si no se ha hecho durante mucho tiempo, no vamos a conseguir que de la noche a la mañana se haga.
O sea, que las personas que están en los gobiernos o las instituciones tomen conciencia de la importancia de América, pues esto es que realmente hoy nos llevaría a ver qué personas que están en la política, pero tener esa sensibilidad pues no depende de cuatro cosas, ¿no? Sí, un poco por ahí va la pregunta.